Listo, ya lo puse a grabar. Entonces, quiero preguntarles si me escuchan bien. Sí, perfecto. Ahí vi unas caritas que me dijeron que sí. Perfecto, gracias. Entonces, vamos a iniciar. Eh, los primeros dos conceptos que necesitamos conocer para entender cuál es el funcionamiento de una computadora es qué es hardware y qué es software. Yo sé que muchos lo han escuchado y es un concepto que es muy difundido, ¿verdad? Profe. En muchos temas Se le referentes a... escucha, profe. No me escuchan. Profe, yo sí te escucho súper bien. ¿Sí me escucha bien? Ok. Puede ser el internet. Ok. Voy a continuar. Cualquier cosa, por favor, me levanta la manita o, o abren el micrófono para escucharles ahí por cualquier cosita, porque no tengo la misma vista en todos los casos. Entonces, para percatarme de que me están contactando. Ok. Entonces, una de las primeras consultas que les hice en los formularios anteriores era que me indicaran que qué era una computadora. Las respuestas fueron bastante diversas, ¿verdad? Me contestaron que era una máquina, que era un equipo para facilitarnos la vida, que era un equipo para hacernos más fáciles los trabajos. Y en todas habían partes de razón, habían otras que tal vez diferían un poquito con el concepto, pero lo importante es que lo vamos a conocer. ¿Qué? Una computadora, ¿qué es? Es una máquina electrónica, por sus componentes internos, por su formato, es una máquina electrónica. Esta eh, cuenta con dos grandes componentes, con dos principales componentes para poder funcionar. El hardware, que son los componentes físicos del equipo, y el software, que es el componente programado, es decir, los programas que tiene el equipo, la computadora. Vamos a avanzar. ¿Qué? Hardware, componentes físicos, informáticos, de los cuales está compuesta una computadora. Y el software, los componentes programados del equipo. Llámese en programas, llámese en archivos, cualquier dato en general es software de la computadora. ¿Ok? ¿Puede subsistir en una computadora uno sin el otro? No. Necesita de los dos para poder trabajar. En algunos casos, que no es un producto comercial, que no es un producto que normalmente se ve en las calles, existe la posibilidad de tener computadoras virtualizadas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo en una computadora puedo tener varios sistemas operativos funcionando dentro de la misma. Es decir, yo puedo tener o ustedes en la computadora que tengan en casa, una computadora con Windows 10 y dentro de esta tener más computadoras. Puede ser una computadora con Linux, con otro sistema operativo, con otro Windows, y ejecutarla como si fuera una computadora adicional. A eso se le llama un sistema operativo virtualizado. Para eso utiliza algún programa en especial, como VirtualBox y demás. Posiblemente lo veamos conforme avance el curso. Pero por lo general, o casi, o puedo decir que en todos los casos, siempre tiene que haber componentes físicos para que eso suceda, ¿verdad? Tiene que haber partes que permitan ese funcionamiento, componentes que permitan que eso pase. Y el componente físico sin el software no puede trabajar. Hoy en día, lo que es una computadora, eh, vamos a ver, es lo que divide qué es una computadora y lo que no es una línea muy difusa. ¿En qué sentido? Bueno, ustedes pueden tener un celular y prácticamente los mismos componentes que tiene un celular los tiene una computadora. ¿Por qué? Posiblemente sean un poco más pequeños, un poco más limitados en cuanto a características, pero es el mismo funcionamiento que tienen ambos componentes. Inclusive cuando ustedes van a retirar dinero en un cajero automático, están sacando dinero de una computadora. En los vehículos hay computadoras y en muchos otros componentes podemos decir que hay computadoras internamente, ¿verdad? Que se encargan del funcionamiento de todo el aparato. Pero esto nunca va a subsistir si no existe un sistema operativo que se haga cargo, un programa que se haga cargo del hardware. ¿Ok? Hola, escuché a alguien que habló.
Escucho que alguien habla, pero lo escucho muy, muy entrecortado. Que cualquier cosita, chicos, recuerden que existe la función del chat. Entonces, ustedes pueden escribirme a través del chat para poder evacuar alguna duda o consultas si llegara a ser el caso que no se logran escuchar o que tienen alguna dificultad con el internet. Entonces, para que, para que tengan esa posibilidad. Profe, ¿me escuchas? Le escucho un poquito mejor ahora. Samantha. No, profe, la verdad es que yo no tengo ninguna duda, era eso mismo, sí, que hasta los celulares tenían software y hardware y todo eso. Perfecto, perfecto. Samantha, creo que tal vez es mejor que me escribas al chat porque te escucho muy mal. Entonces, para poderte atender mejor. Menes, a mí sí me escucha bien. Yo sí lo escucho bien, Claudio. Sí lo escucho bien. Ok. Bueno, creo que Samantha se desconectó. Vamos a continuar. Ok. Eh, uno de los componentes principales, o se puede decir que el componente principal de una computadora es el procesador. O sea, es el componente que se encarga de realizar los cálculos y el procesamiento de absolutamente cualquier transacción que usted realice sobre la computadora. Y vamos a tratar de comprender cómo esta trabaja en base a la percepción que tenemos de ella, ¿verdad? En base a la interacción que tenemos con una computadora. Tomen en cuenta que cuando ustedes trabajan con su teléfono, cuando ustedes trabajan con cualquier computadora, ustedes tienen componentes con los cuales ustedes interactúan, ¿verdad? Creo que aquí me parece que Shirley Sandy levantó la mano. Dime, Shirley. Profe, disculpe, una consulta. ¿Usted va a subir esta presentación ahí al WhatsApp, al grupo o no? Sí, así es, así es. Ah, bueno, está bien, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Ok, entonces nosotros tenemos un tipo de interacción con la computadora que normalmente se basa en una pantalla y en algún dispositivo señalador, ¿verdad? Puede ser un teclado, puede ser un mouse. Y por aquí veo una manita levantada de Samantha. Dime, Samantha. Profe, es que estuve teniendo problemas de conexión y Ajá. creo que todo me lo salté. O si, digamos, después de los hardware y software en PC, viene ese procesador CPU. Sí, es lo siguiente que seguía. Creo que no te has perdido nada. Ok, y ya se me escucha bien. Le escucho bastante mejor, así es. Ok, sí, gracias. Con mucho gusto. Ok, entonces les decía, nosotros tenemos un tipo de interacción con la computadora que se basa en algunos dispositivos que nos permiten este, esta comunicación. Ok, cuando ustedes trabajan con su celular, su dispositivo de interacción con él, o por lo menos el principal es la pantalla táctil, ¿verdad? Este nos sirve en doble vía. Nos permite ver lo que el celular tiene, lo que el celular está realizando, y también nos permite ingresar información al dispositivo, ¿verdad? Cada vez que usted pulsa la pantalla de su teléfono, usted le está dando una orden específica al celular. El celular sabe interpretarla y realiza la función que usted le indicó en base a lo que él está programado a hacer, ¿verdad? Él no reacciona de forma irracional, él reacciona únicamente basado en la orden que usted le brindó. Entonces, él ya tiene un funcionamiento establecido, ya tiene una programación establecida. A esa programación se le denomina como software, que es eh, un conjunto de instrucciones que la máquina sabe recibir en base a lo que nosotros le indiquemos, pero no reacciona aleatoriamente, no reacciona irracionalmente, reacciona de acuerdo al estímulo o a la función que nosotros hayamos pulsado en ese caso, ¿verdad? Tenemos interacción a través de un montón de dispositivos, la interacción a través de los parlantes, a través de los audífonos, a través de la pantalla,
a través del micrófono, ¿verdad? En este momento yo estoy teniendo una interacción con la computadora que me permite la comunicación con ustedes a través del micrófono de mi auricular. Entonces, a estos componentes se les llaman periféricos, que son los que nos permiten la comunicación hacia adentro y hacia afuera de la computadora. Desde cualquier computadora, ¿verdad? Casi la mayoría de equipos, todos van a tener dispositivos periféricos. Si ustedes tienen una computadora de escritorio en casa, de las que llamamos incorrectamente CPU, y ustedes le quitan la pantalla, el teclado y el mouse a la computadora, ¿qué pasa? Voy a hacer la pregunta a Claudio. ¿Qué pasa si usted enciende su computadora pero no tiene ni pantalla, ni monitor, ni CPU, ni teclado? Creo que... Perdón, es que estaba Creo que silenciado. Y sería no, como, uno como no ve prender el nada, o sea, televisor, algo así. únicamente lo que uno ve sería el hardware. Lo único que verías es la computadora encendida, ¿verdad? Pero no Sí. podrías manipularla. Ese es, esas son las funciones de los periféricos, ¿verdad? Que nos permiten poder interactuar con el equipo, poderle dar órdenes. Estas órdenes que nosotros le damos a la computadora ya tienen instrucciones predefinidas, o sea, la máquina ya sabe qué hacer con ellas. ¿Quién se encarga de interpretar esas órdenes, de hacer, de realizar las operaciones o las funciones que nosotros le pedimos a la máquina? Es el procesador. El procesador es el que, valga la redundancia, se encarga de procesar, de generar resultados a partir de las órdenes que nosotros le hemos dado a la computadora. El procesador tiene un funcionamiento muy complejo por sus características, por su formato, por su función. Eh, Cada vez son con características más amplias y su funcionamiento tiende a ser un poquito más complejo. Eh, pero vamos a utilizar una Profesor, analogía. se le escucha demasiado mal. Se me escucha demasiado mal. Pero, Ok, permítame un segundito, voy a ver si lo puedo mejorar. ahora yo hablé, pero estaba como silenciado, entonces no pude responder. Sí, no, pero perdón, yo te escuché, Claudio. Yo te logré escuchar correctamente. ¿Cómo, Nada, bueno, cómo me escuchan ustedes? más o menos, a ver, hable. Es que Más, se lo escuchaba como súper lagueado, digámoslo así. sí, como muy retrasado el audio. Ok, vamos a... voy a tratar de avanzar y en el momento que sientan que se está cayendo la conexión, que me están escuchando mal, por favor levanten la manita o me lo indican por abriendo el micrófono, ¿verdad? Entonces voy a retrocederme un poquito. Les comentaba que el procesador es el que se encarga de interpretar cada una de las indicaciones que nosotros le damos a la computadora. Cada clic que ustedes presionan es un comando, una instrucción que él va a recibir y va a procesar. El funcionamiento de la computadora se basa en ser una máquina electrónica que recibe, procesa y da resultados. ¿Okay? Ese es su funcionamiento general, su estructura general de funcionamiento. Que nosotros le demos instrucciones o que ellas las reciban de otra computadora, las procesen y den resultados en base a ellas. Algunos resultados van a ser a través de la pantalla, ¿verdad? Puede ser que esa sea la primera interacción que tengamos. Otros resultados van a ser a través de sonido. Otros resultados van a ser una impresión en papel. eh, y así sucesivamente. La mejor analogía que podemos encontrar para poder describir cómo es que funciona una computadora es a través de compararla con el cerebro humano. ¿Okay? ¿Por qué? Porque porque nosotros como seres humanos, en el momento que recibimos un estímulo en cualquier parte de nuestro cuerpo, damos como resultado alguna acción, ¿verdad? Si yo coloco mi mano sobre una superficie caliente, el resultado que voy a obtener es retirar la mano casi que instintivamente, ¿verdad?
Yo no pienso, ok, me estoy quemando, voy a retirar mi mano. No, automáticamente yo realizo una acción en base a eso que me está sucediendo. Al igual que si tengo frío, al igual que cualquier estímulo que yo reciba. El procesador es exactamente igual, ¿verdad? En el momento que se le generen instrucciones, él va a reaccionar en base a ellas. No todas las instrucciones que se le haga a una computadora son iguales. eh, Hay diferencias en su estructura, hay diferencias en el tipo de instrucción que vamos a generar. Por ejemplo, si nosotros utilizamos la computadora para realizar documentos de Word, Excel, PowerPoint, esos tipos de instrucciones son definidas porque son instrucciones de texto. Entonces, él las procesa en base a tal. Por lo general, las instrucciones de texto representan una carga mínima sobre el procesador. En contrario, que si nosotros ejecutáramos, por ejemplo, un juego, o si nosotros fuéramos, trabajáramos con programas de arquitectura, estamos enviando órdenes o procesos al procesador que son diferentes, que son por lo general eh, más cargados, con mayor volumen de datos. Entonces, el procesador va a experimentar retrasos, posiblemente va a experimentar mayor temperatura, porque necesita procesar más información simultáneamente. ¿Ok? El procesador y toda la computadora tiene un lenguaje en específico. Nosotros tenemos el lenguaje natural en español para poder comunicarnos entre nosotros. Para que una computadora se comunique entre sus componentes y entre los componentes, y enviar información hacia otra computadora, utiliza un código que se llama el código binario. No sé si logran ver a la derecha, en la parte inferior de la pantalla, se ven unos ceros y unos unos. Estos ceros y unos representan el paso de corriente y el corte de corriente. Es decir, que para que una computadora funcione, por supuesto que ya sabemos que ella trabaja a través de la energía eléctrica, ¿verdad? Pero para que su funcionamiento se dé, necesita utilizar un código que está representado por pulsos eléctricos. Entonces, cada uno que está ahí es un pulso eléctrico. No sé si alguna vez, tal vez en películas o en televisión, vieron sobre el código Morse. Profe, como el código de Matrix. Exactamente, así es como se ve. Entonces, no sé si alguna vez han visto en películas alguna persona digitando Morse o leyendo código Morse. Sí, profe, esos son por pulsaciones más que todo, ¿verdad? Exact- Dependiendo de la letra, ¿verdad? exactamente, a través de pulsaciones, tanto el que emitía el mensaje como quien lo recibe conoce el lenguaje de antemano y lo logra interpretar, tanto para enviarlo como para recibirlo. Profe, En, Dime, dime, Samantha, te escucho. en la película de Balto, Ajá. en la película de Balto. Sí, es cierto. En la película de Balto salen escenas de trenes y demás. Entonces, de hecho, por las vías de trenes era donde iba la instalación de esta cablería para poder enviar código Morse. Entonces, este código, por decirles algo, cada pulsación o la combinación de pulsaciones podía representar una letra. Entonces, qué sé yo, pulsar 3 veces el botón era la letra A, por decir un ejemplo loco, ¿verdad? Porque realmente no conozco Morse. Entonces, qué sé yo, pulsar una vez, dar cierto espacio de tiempo y pulsar otra vez era la letra B y así sucesivamente. Entonces, quien recibía ese mensaje lo sabía interpretar. En la computadora utilizamos, o más bien ellas utilizan código binario. Ella se va a encargar de que cada acción que usted realice, cada clic, cada pulsación de tecla, cada vez que yo hablo por el micrófono, va a recibir esa información y la va a descomponer en código binario. Esa es la manera en la que el procesador logra realizar los cálculos para poder dar resultados a esas operaciones. Todo lo que hace el procesador lo hace en términos matemáticos. No lo hace ni en inglés, ni en español, ni en ningún idioma. Todo lo calcula y lo realiza en términos matemáticos. El procesador, al estar recibiendo tantas cargas eléctricas, aunque sean muy pequeñas, pero como son de manera constante, él va a tender a calentarse. Por eso es que cuando nosotros utilizamos el celular eh, mucho
o utilizamos la computadora de manera prolongada o inclusive a veces ni de forma prolongada, él tiende a calentarse, ¿verdad? Él tiende a generar calor, por ejemplo, casi siempre lo sentimos como debajo del dispositivo, en el caso de los celulares. Eso sucede porque él está procesando tantas cargas eléctricas simultáneamente que esas cargas eléctricas generan calor sobre el dispositivo. Entonces, esa es la razón por la cual la mayoría de dispositivos se calientan en el momento que se usa prolongadamente o que se usa mucho, ¿verdad? En un tiempo determinado. Porque pasa tanta energía eléctrica a través del dispositivo que él se va a calentar. Él necesariamente necesita después liberar un poco el calor, ¿verdad? Enfriarse. En el caso de las computadoras, ellos tienen disipadores de calor, ellos van a tener abanicos. Entonces, si vemos que la computadora, o más bien si la computadora detecta que está a niveles de temperatura altos, ella misma va a encender los abanicos o los va a poner a trabajar más rápido para poder liberar la carga de calor y hacer que la computadora regrese a sus valores normales y que pueda continuar trabajando correctamente. ¿Qué pasa si nosotros llegamos a ejecutar tantos programas, tantas tareas en una computadora al punto de que ella se sobrecaliente? Por lo general, los procesadores ya tienen un abanico, en el caso de las computadoras, que logran mantener la temperatura constante. Pero hay casos donde este abanico se daña o deja de trabajar eh, enfriando lo suficiente. Cuando eso sucede y el procesador excede los niveles de calor, él lo que va a hacer es que se va a apagar. ¿Por qué se apaga? Para evitar daños dentro de la computadora, para evitar daños a él mismo o para evitar daños a los componentes que están cercanos a este. Cuando nosotros tenemos una computadora y tal vez encendemos la computadora y al momento ya se apaga, hay que revisar bien si la computadora por dentro está muy sucia, si el abanico está girando correctamente, porque puede ser un indicador de que el abanico no está trabajando bien, de que algo no está enfriando lo suficiente y entonces la máquina, para evitar daños en ella misma, se apaga. ¿Ok? Al él ejecutarlo todo en términos matemáticos, las operaciones que él realiza van a ser sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, lógicas binarias de que sí o no. eh, Son operaciones de muy bajo nivel. Eso, hablando en términos de bajo nivel, no quiere decir que sean operaciones sencillas, sino que son operaciones simples, ¿verdad? Él lo descompone todo hasta un punto muy simple para poderlo ejecutar de una manera más rápida. ¿Por qué? No sé, tal vez en el pasado reciente eh, han notado o han trabajado, bueno, tal vez en el pasado no tan reciente, han utilizado una computadora y la han sentido muy lenta. Usted dice, ¿qué computadora más lenta? Es que esa computadora es de los tiempos de UPA, ¿verdad? Es tan vieja que ya no trabaja bien, es tan vieja que es muy lenta. ¿Por qué sucede esto? Ok, todos los procesadores tienen una capacidad de procesamiento eh, simultáneamente. Es decir, que un procesador puede procesar cierta cantidad de instrucciones de forma simultánea, pero tiene un límite, porque de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su cantidad de memoria, de acuerdo a su frecuencia de funcionamiento, él puede trabajar más o menos rápido en comparación a otros procesadores. Por eso este componente es tan importante que sea ojalá de una capacidad lo más alta que se pueda. Creo que alguien iba a hablar, creo que Claudio. No, no, no. No, ok, es que lo vi con el micrófono abierto, no hay problema. Entonces, si ustedes ahorita van a un almacén y van a buscar computadoras, van a encontrarse procesadores de muchos tipos. Por lo general en dos principales marcas, la marca Intel y la marca AMD. Esos son los principales eh, procesadores que vamos a encontrar en el mercado. Principales marcas. Cada, cada procesador, cada modelo de procesador tiene una función en específico, o más bien un mercado meta, un tipo de uso en específico. Si nosotros buscamos
en computadoras Intel, por lo general para labores de oficina, de casa, y los procesadores que vamos a ver van a ser procesadores Celeron, procesadores Pentium. Esos son por lo general los más económicos por sus capacidades, ¿verdad? No quiere decir que sean lentos. Hoy en día un procesador Pentium o Celeron tiende a ser un procesador bastante rápido. Y si nosotros buscamos un procesador de un poco más rendimiento, si ocupamos que la máquina sea un poquito más rápida, tal vez oficina, pero con labores más, con cargas más pesadas. eh, por lo general tenemos que buscar procesadores Core i3 o Core i5, ¿verdad? Casi siempre eso es lo que deberíamos buscar. Core i3, Core i5, Pentium, Celeron, todos estos nombres que les digo son los modelos de los procesadores. Existe también la otra marca que se llama AMD, que viene en una línea que se llama Ryzen, y que tiene otros modelos, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, y así como les digo, en 3, 5, 7, entre mayor sea el número, más rápido debe ser el procesador. Aquí les estoy mandando en el chat los nombres para que los puedan reconocer y puedan hacerse una idea del concepto, ¿verdad? Del nombre, y cuando los vean los puedan reconocer un poco mejor, ¿verdad? Ahí se los pasé al chat para que lo puedan revisar un poquito. No vamos a parar tanto en el procesador. Es importante sí que ustedes sepan para qué sirve. Él va a procesar todas las instrucciones, todos los comandos que ustedes realicen en la computadora. ¿Me escuchan, chicos? Se le fue el aire. Ah, Sí, Ahora ahora sí. sí. profe, ya volvió. Ya volví. Este bandido de internet me está jugando malas pasadas. Ok, ya volví a compartirles. Les decía que lo importante de este concepto es que ustedes entiendan para qué funciona este dispositivo, ¿verdad? Él se va a encargar de realizar todas y cada una de los procesos que realiza una computadora. Y cuando digo todos y cada uno, es todos y cada uno de los procesos, de las órdenes que realiza en una computadora. En ocasiones existe un componente que se va a encargar de unas para liberar un poco al procesador, y ya ahorita lo vamos a ver cómo se llama. ¿Ok? Voy a avanzar en la diapositiva. El siguiente que nos encontramos acá es el disco duro. El disco duro es donde se almacena toda la información de la computadora. Eso quiere decir que cada vez que ustedes instalen un programa en su computadora o tengan un programa en su computadora, cada vez que guarden una canción, cada vez que guarden eh, una foto, una película, absolutamente todo se va a guardar en este componente. Ese componente en particular es el único que tiene un motor internamente dentro de la computadora. ¿Ok? Es el único que contiene partes móviles y que utiliza un motor para su funcionamiento. ¿Eso qué características tiene? Bueno, es uno de los componentes que permite mayor almacenamiento en una computadora, porque existen muchos tipos de dispositivos que permiten almacenamiento. Su característica es que utiliza grabación magnética, es decir, utiliza pulsos eléctricos para grabar sobre una superficie magnética. Esos discos que ustedes ven ahí, que hay una superficie plateada y tiene como 3 o 4 ahí debajo, se le llaman los platos del disco. Esa como aguja que se ve encima, como un triángulo. Disculpe, usted está mostrando, ¿sale ahí algo que está mostrando, enseñando o no? Porque no sale nada. Sí, ahí estoy compartiendo la pantalla. Voy a volverla a compartir para ver si te aparece. Ya la volví a compartir. No me aparece. No te aparece. No, solo me aparece una bolita remedio y terminó de hablar y pulse así para hablar. Entonces no sé si tengo que hacerle algo aquí al teléfono para poder ver la pantalla, no sé.
que le hace a la derecha, profe, porque Eso, que lo eso, deslice hacia la derecha, nada más. eso le iba a decir, Tere, que con el dedito en la pantalla deslice la imagen hacia la derecha. Eh, Vamos a ver. Es que Tere, no tengo el celular a la par, pero lo que debes hacer es deslizar la imagen hacia la derecha hasta que encuentres la pantalla que estoy compartiendo. esperen que deslice la imagen hacia la derecha. ¿Para dónde, ve? Para la pantalla. Ok, ¿Lo lograste? sí, profe, Perfecto, perfecto. gracias. Con mucho gusto. Gracias a Claudio, que también nos ayuda. Ok, entonces les decía, este componente antes era muy grande, pero muy, muy grande. Podía medir varios metros, eh, tanto de largo como de ancho, como de profundidad, y almacenaba apenas cantidades ridículas. Y, ¿qué les digo? No podía almacenar ni siquiera una imagen, muchísimo menos que eso eh, iba a poder guardar. ¿Cuál es una de las desventajas de este dispositivo? Bueno, hoy en día existen tecnologías más avanzadas que los discos duros para grabación de información. Una de las principales desventajas es que si nosotros estamos utilizando la computadora y la golpeamos, la movemos, eh, eh, ella recibe vibraciones fuertes en el momento que se transporta, estando encendida, el disco duro puede sufrir daños. Para que se hagan una idea, estos platos que están aquí, los discos, ellos giran como mínimo a 5400 revoluciones por minuto. Eso quiere decir que esos discos van a estar girando 5400 veces por minuto. Eso en el caso de los discos más pequeños. Van a haber otros que giran a 7200 revoluciones por minuto, van a haber otros que giran a 10.000 revoluciones por minuto. Eso quiere decir que si nosotros estamos utilizando la computadora y la golpeamos o nuestra computadora se cae, es como si nosotros fuéramos manejando un vehículo por la pista a 120 kilómetros por hora y se nos atraviese algo, ¿verdad? Es muy probable que ocurra un accidente. ¿Por qué? Porque la cabeza lectora, que es esa piecita que está sobre el disco, la piecita delgada, ella pasa apenas sobre la superficie del disco. Les puedo decir que entre la cabeza de lectura y escritura y los platos que están ahí, no cabe ni un pelo, ¿verdad? No cabe ni un cabello humano eh, mientras él está funcionando. Entonces, si esto se golpea, esos discos pueden salirse de su eje y hacer que la cabeza de lectura y de escritura roce el disco. Y en el momento que la roza, que la toca, al ir a tanta velocidad, al ser componentes metálicos, lo que va a hacer es rayar el disco. Y en el momento que se raya el disco ya no sirve en esa parte. Entonces, Profe, una pregunta. dime. Bueno, ¿cuál es la diferencia de un disco duro y un disco duro de estado sólido? ¿Que gira más rápido y por eso es más rápido? O qué es la cosa? No, la diferencia está en que el disco duro utiliza todo este mecanismo que vemos acá y el disco de estado sólido utiliza pastillas o circuitos integrados. Entonces, la memoria de disco duro, mientras es mecánico, ¿verdad? Y tiene que realizar un montón de cosas para poder brindar la información, el disco de estado sólido es como una memoria USB, como una memoria flash, lo que erróneamente llamamos llave maya, pero que yo igual voy a seguir llamando toda mi vida llave maya. Entonces, es el mismo tipo de memoria que utiliza. Al no requerir esperar hasta que el disco gire, al no requerir mover la cabeza de un lado a otro, hace que sea mucho más veloz la memoria de estado sólido. Y también mucho menor o prácticamente insensible a los golpes, insensible a las vibraciones, de manera que puede trabajar eh, sin tanto riesgo de pérdida de información. Es mucho más rápida, el disco de estado sólido es bastante más veloz. Si ustedes en algún momento, no sé, voy a poner ejemplo y tal vez alguna persona de la que está acá, puede ser que le suceda. Tiene una computadora de hace, no sé, un año, 2 años y tiene disco duro. Puede ser un disco duro de 1 terabyte, puede ser un disco duro de 500 gigabytes.
Si ustedes reemplazan el disco duro que tienen en este momento por un disco de estado sólido, van a notar una mejoría en el funcionamiento de la computadora, mayor velocidad. Y cuando hablo de mayor velocidad, es bastante mayor velocidad. Puede ser que, eh, de hecho puede ser no, les aseguro que su máquina va a funcionar mucho más rápido que cuando la compraron. ¿Por qué? Porque al ser el disco de estado sólido y el disco duro, los componentes donde se guardan los programas, donde se guardan los archivos, cuando el procesador necesita eh, realizar algún proceso, realizar alguna tarea en base a estos programas o esta información, entonces el que le logre suministrar la información más rápido va a ser el que va a hacer que la computadora funcione más rápido también. Entonces, al ser el disco duro bastante lento, en ese caso, ¿verdad? O por lo menos comparado al disco de estado sólido, se va a notar más lento a que si tuviéramos una memoria de esta. ¿Por qué es que los celulares trabajan tan rápido, aunque tengan un hardware mucho menor a lo que tiene una computadora? Porque su memoria o todo su componente eh, está en un solo integrado. La memoria de estado sólido que traen los teléfonos está en un solo integrado muy cerca del procesador. eh, También utilizan la arquitectura diferente y los programas diferentes, pero en cuanto a su estructura, en relación a una computadora es prácticamente igual, pero la memoria de estado sólido le da una ventaja muy, muy alta. Antes habían unas cámaras, eh, no sé si alguien alguna vez conoció las Sony Handycam. Eran unas camaritas de mano. Voy a enseñárselas en la imagen, una imagen. Aquí las estoy buscando de una vez. No vamos a quedarnos con la duda de que era una Sony Handycam. Ok, vamos a ver, aquí la tengo. Esto que ven aquí era una cámara Sony Handycam. Estas fueron una de las poquitas cámaras de mano que tenían discos duros. Ellas tenían un disco duro por dentro. Entonces, si la gente utilizaba una cámara de estas y se le caía, posiblemente se dañaba el disco duro. Aparte que eran muy caros, ¿verdad? Entonces, nadie iba a querer que se le cayeran. Pero si se caía o si se golpeaba, el disco duro se dañaba. Porque en su estructura, en su funcionamiento, el disco duro es muy, muy delicado. Entonces, hoy en día, si a usted se le cae una cámara que utiliza memoria de estado sólido o micro SD, pues no se le va a dañar la memoria, pero se le va a dañar la cámara, ¿verdad? Entonces, eh, esa es la diferencia entre los tipos de memoria que tenemos en estos casos. Siempre recuerden que si ustedes tienen una computadora con disco duro, deben de tratarla muy bien. No es porque la computadora sea laptop que yo la voy a poner en la mesa y después me voy a levantar y la voy a llevar a la cama y después la llevo al desayunador y la llevo al sillón mientras la estoy usando. Eso va a reducir considerablemente la vida útil del disco duro de su computadora. Y después van a empezar a ver que la computadora puede perder información, puede ser que a veces no inicie, puede ser que a veces esté muy lenta y uno de los principales causantes es el disco duro. Em, por lo general, y yo tengo ya bastante tiempo de trabajar en el área técnica. Esto que les estoy enseñando es bastante del área técnica, ¿verdad? Del área de mantenimiento de computadoras y reparaciones y demás. Y la mayoría de problemas, o por lo menos un buen porcentaje de los fallos que la gente tiene cuando reporta que la computadora está muy lenta, es porque el disco duro de la computadora está fallando. Puede ser que no se dañe por completo, pero puede ser que trabaje un poco más lento. Y entonces esa es la lentitud que la gente percibe, ¿verdad? En otros casos, pues también pueden ser virus o cosas por el estilo, ¿verdad? Pero ese es uno de los principales fallos de las computadoras hoy en día. Y les puedo decir que cuando ustedes compran una computadora nueva, lo primero que pueden esperar que falle es el disco duro, ¿verdad? Si tiene disco duro. Y lo siguiente es el teclado. Pero, porque son los dos componentes que más fallan. Por eso es tan importante cuidar el disco duro. ¿Cuál es una ventaja del disco duro con respecto al disco de estado sólido? Que si ustedes se les daña el disco duro, hay muchas probabilidades, o por lo menos hay más probabilidades de que ustedes puedan rescatar información. Pero si se daña una memoria de estado sólido, prácticamente no van a poder rescatar absolutamente nada.
porque por su funcionamiento, para que se dañe, tiene que ser que alguno de los chips o de los integrados pueda hacer que se queme o algo por el estilo. Entonces, si se daña, es muy difícil recuperar información de ahí. Disculpe, profe, una pregunta. Dime. En el caso mío, yo tengo esa computadora. No sé, ella se me puso color rosado Ajá. y a veces se le ponen unas rayas así, ¿verdad? Sí, como horizontales, Eso que verticales. el disco duro, digo yo, no sé. Eso que te está pasando ahí es un fallo de pantalla. En el caso de la laptop, es una laptop. Sí, Ok, en el caso de la laptop, hay un cable que viaja de la tarjeta madre a la pantalla. Por lo general, él se conecta en la base de la pantalla como por el lado de atrás de ella. Ahí es donde se conecta ese cable. A veces ese cable, de tanto abrirla y cerrarla, por el mismo uso, ¿verdad? Que no es algo que uno pueda controlar o que le haya hecho a la computadora. A veces de tanto abrir y cerrar la computadora, ese cable, y por un mal pegamento que traen algunas, ese cable tiende a desprenderse. Entonces, él tiene alrededor, depende de la tecnología de la computadora, tiene 30 pins o tiene 40 pins. Con solamente que uno de esos pincitos deje de hacer buen contacto, eso puede pasar. Eso que te pase que se pone de colores rosados o de otro tono. Pero si la pantalla comienza a presentar rayas verticales, y puede ser que a veces aparezca una, puede ser que a sí, veces, ella me presenta unas ratas. ajá, a veces, y a veces o en la mayoría de los casos es un fallo de pantalla. A veces con solamente un mantenimiento, limpiar ese cable de video se soluciona. A veces no, a veces es necesario reemplazar la pantalla de la laptop. Entonces, sí tendrías que Profe, llevarla. disculpe, ¿y usted arregla computadora? Mira, ahorita no estoy reparando computadoras. Tal vez te podría recomendar algún taller, pero yo por mi parte sí te quedo mal en ese aspecto. Ok, ok, gracias. Con mucho gusto. Ok, entonces, eh, la memoria RAM. Este creo que posiblemente es uno de los conceptos más extendidos, ¿verdad? Cuando hablamos de componentes físicos de una computadora. La memoria RAM es la que se va a encargar de guardar todos los programas que estén en ejecución dentro de la computadora. Y cuando yo menciono un término como ejecución, son programas que están abiertos en ese momento. Eso quiere decir que en el momento que ustedes eh, abran un programa, vamos a centrarnos en el ejemplo de un celular. Cuando ustedes abren WhatsApp en su teléfono, este programa que ustedes abrieron, WhatsApp, se almacena en un espacio de la memoria RAM. Si ustedes tienen, no sé, un celular con 2 gigas de memoria RAM, él va a consumir cierto espacio. Hablemos de que consume un 10% de la memoria. Si ustedes abren Facebook también, puede ser que consuma un 5 o 10%. Si abren Instagram y así conforme van abriendo programas, se va a ir guardando todos estos en la memoria RAM. Y cuando ustedes comienzan a abrir y abrir y abrir programas, posiblemente detecten que el celular se pone lento, ¿verdad? La mayoría de casos, lo que uno hace es presionar el botoncito que es como un cuadrado en la base de la pantalla y le da cerrar a todo. Y comienzan las aplicaciones a cerrarse y el celular vuelve otra vez a trabajar de mejor manera. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Liberar la memoria RAM de los programas que están en ejecución, de los programas que están abiertos. Si la memoria RAM se llena, ya sea porque tenemos muchos programas abiertos o porque la memoria que tenemos es muy poca, entonces vamos a experimentar que el celular se pone lento. Pero tenemos que hacer una diferencia. En el celular van a existir varios tipos de memoria, pero con los que más vamos a tratar va a ser con la memoria interna y va a ser con la memoria RAM. En el caso de la memoria interna es donde van a estar almacenados toda la música, los videos, las fotos. En el caso de la memoria RAM, perdón, esa es la memoria interna, ¿verdad? En el caso de la memoria RAM es donde van a estar almacenados los programas que nosotros abrimos, los videos que nosotros ejecutamos. Cualquier función que nosotros hacemos está siendo almacenada en ese momento en la memoria RAM. Por eso, no es, eh,
no es el caso que a veces tal vez uno piensa o alguien le dice a usted, mira, es que su teléfono está lento porque usted tiene un montón de fotos y videos y qué sé yo, perdón, fotos, videos, música y demás. Eso no va a hacer que su celular esté lento. Eso puede quitarse el concepto. Eso nunca va a hacer que su celular esté lento. ¿Qué puede hacer que su celular esté lento? Que ustedes tengan siempre muchos programas abiertos, que tengan un tema, que no sé, los iconos aparecen ahora con mariposas o aparecen con un transformer o con la cabeza de los Vengadores, qué sé yo, cualquier cosa de esas, ¿verdad? Eso sí puede hacer que su celular se ponga lento. ¿Por qué? Porque es un programa adicional trabajando mientras hay otros funcionando también. Entonces, eso sí representa una carga tanto para el procesador como para la memoria RAM. ¿Ok? Pero la información que ustedes tienen guardadas no va a representar carga para el funcionamiento de la computadora o el celular, siempre y cuando no lo reproduzcan, ¿verdad? Si yo tengo, no sé, 100 películas en la computadora, eso no va a hacer que mi computadora funcione lento. Lo que va a hacer que funcione lento es que yo tenga 3 antivirus instalados, que yo abra Word, Excel, PowerPoint, 15 pestañas de Google Chrome al mismo tiempo y cuanto programa se me cruce por el frente, lo abro también. Entonces, eso sí va a hacer que su computadora funcione lento, porque va a hacer que el procesador tenga que desgastarse procesando lo que el programa le exija y también eh, almacenando o utilizando espacio innecesario en la memoria RAM. La memoria RAM recibe su nombre por el término Random Access Memory, que es memoria de acceso aleatorio. Es ¿Por qué se llama así? Y bueno, porque a la hora de almacenar información, la memoria almacena en cualquier lugar. Es decir, no almacena en en un espacio determinado o de una forma ordenada. La memoria RAM almacena donde primero se le ocurra. ¿Okay? Entonces, eso hace que sea rápida en el sentido de que no tiene que estar eh, guardando espacio o señalando dónde se va a guardar. Caso contrario, que sí ocurre con la memoria del disco duro. Sí, bueno, que ya casi no sucede con los sistemas operativos modernos, pero antes pasaba un efecto que se llamaba el desfragmentado. La computadora funcionaba lento y ¿qué era? Que la información se guardaba en diferentes partes. Voy a hacerles un ejemplo para ver si comprendemos el concepto. Este es el disco duro, ¿ok? Entonces, el fragmentado era que, voy a dibujarle aquí una parte en el centro. Este es el disco duro. El fragmentado es que cuando la computadora almacena información, la almacena de manera irregular. ¿Okay? La almacena por todo lado. Entonces, cuando la cabeza de lectura y escritura necesita acceder a esta información, tiene que desplazarse aquí, luego aquí, luego aquí, aquí y aquí, ¿verdad? Para acceder tal vez a la misma información. El proceso de desfragmentado, lo que hace es unir toda esta información, ¿ok? Ponerla contigua una a la otra, para que en el momento de que se necesite acceder, entonces todo esté junto, ¿verdad? Para la memoria RAM es diferente. La memoria RAM va a almacenar donde sea, ¿verdad? Voy a simular este cuadrito como si fuera la memoria RAM. Entonces, ella va a almacenar parte de la información aquí, otra aquí y así sucesivamente, donde primero caiga. Pero en el momento que la memoria o que la computadora se apaga, la memoria RAM se borra. Entonces, todo lo que se haya almacenado en el momento de que la computadora está encendida, se borra y la memoria vuelve a quedar en blanco. Los discos duros y los discos de estado sólido no tienen esa función.
lo que usted haya almacenado dentro de la computadora se va a quedar dentro de la computadora, a menos que usted directamente la elimine o borre la información. Entonces, la memoria RAM es un tipo de memoria, por acá está el concepto, es un tipo de memoria volátil. Eso quiere decir que ella, en el momento que se apaga, se borra, ¿verdad? Caso contrario, la memoria, como la memoria flash, que es las llaves mayas, como la memoria de disco duro, la memoria estado sólido, las micro CD, todo ese tipo de memoria no volátil, quiere decir que no se va a borrar. ¿Okay? Quiero preguntarles cómo vamos hasta ahora, porque ya he conversado bastante. Quiero que me comenten qué les han parecido esos términos, si tienen alguna duda, si en sus computadoras pasa algo que es una de las maneras más fáciles de entender estos conceptos. Si ustedes tienen una computadora, usted dice, profe, es que mi computadora está como loca, hace esto y esto. Entonces, ver cómo lo podemos relacionar, ¿verdad? Y de mi parte, por el momento, todo bien, profe. Perfecto. Por ahí vi el micrófono abierto de Samantha también. Mi computadora a veces se pone muy lenta y como que se pega y bueno, a mí lo que me dicen es que yo tengo que formatearla. A veces, eh, puede ser que que un proceso de formateo sea necesario. ¿Qué es el formateo? El formateo es un, digamos que un término que está mal utilizado, en el sentido de que no es eh, la totalidad del proceso que tratan de dar a entender. Cuando usted le dice, bueno, es que su computadora es necesario formatearla, ¿ok? O usted, o alguien, sí, alguien le menciona, qué sé yo, es que la computadora hay que formatearla. Qué es ese proceso de formateo? El proceso de formateo, ¿verdad? Llamándolo de esa forma, es que el disco duro de la computadora se borra por completo, se le vuelve a dar formato, que el formato de la estructura, como se va a guardar la información, se le vuelve a dar formato y se vuelve a instalar el sistema operativo, se vuelve a instalar el Windows y todos los demás programas. Eso podría mejorar el rendimiento de una computadora. ¿En qué sentido? En que puede ser que su computadora tenga tantos programas instalados o programas en mal funcionamiento o que el sistema operativo esté muy desactualizado y puedan haber virus, puedan haber errores. Entonces, el, eh, el proceso de reinstalación del sistema, que tal vez es el nombre más apropiado, lo que va a hacer es que se va a borrar todo y se va a volver a instalar. Entonces, ahí se elimina la posibilidad de que algún programa que estaba funcionando mal vuelva a funcionar mal, ¿verdad? Esa es una opción. Otra opción podría ser actualizar algunos de los componentes de la computadora. El que más se recomienda en estos momentos es el disco duro, ¿verdad? Si existe la posibilidad, siempre es necesario revisar el disco duro. A mí me ha pasado muchas veces que alguien me dice eso directamente, me dice, vea, es que yo necesito que usted me formatee la computadora. Entonces, el proceso que yo realizo es revisar el estado por completo de la máquina. Entonces, el primer componente que yo reviso es el disco duro. Porque a veces pasa que el disco duro está trabajando lento, está trabajando mal, entonces toda la computadora reacciona lento. ¿Por qué? Porque si no se revisan los componentes y se reinstala la computadora, puede ser que a los días la máquina vuelva a tener el mismo comportamiento. Y la razón es que ya había algo que estaba fallando. ¿Ok? Entonces, otra opción podría ser aumentar la memoria RAM, porque tal vez tiene menos de lo necesario. Eh, por lo general, las computadoras o los sistemas operativos tienen requisitos mínimos para trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una computadora con Windows 7, el requisito mínimo para poder trabajar son 2 GB de memoria RAM, igual que para Windows 8. Pero si tengo Windows 10, el requisito mínimo para trabajar son 4 GB. Y hay fabricantes que se animan a vender equipos con menos de los requisitos mínimos de lo que trae, de lo que especifica Windows. Entonces,
Siempre es importante, antes de hacerle un trabajo a una computadora, realizar una valoración del estado de los componentes, porque puede ser que un mal diagnóstico pues, le haga perder el dinero, ¿verdad? Vi que Rosemary levantó la manita. No, fue sin querer. Perfecto, está bien. Profe, una consulta, así rápidamente. Dígame, Andrés. Profe, bueno, en sentido, a mí me gustan mucho los artículos Apple, digamos así, el sistema operativo iOS. Ajá. A mí, digamos, nunca, bueno, yo tengo un iPad, que es lo que más que todo trabajo, ¿verdad? Y mi teléfono, ¿verdad? El iPhone. Y nunca, digamos, he visto que haya que tener que formatear o haya que se le vaya el disco duro o en ese sentido. Tiene que ver algo con el tipo de material que tiene el disco duro, me imagino, porque también tiene que tener disco duro, ¿verdad? O influye algo por el tipo de programa, el iOS o el Windows. No Vieras sé si que, me entendió lo que traté de explicarle. sí, claro, claro. Vieras que Bueno, ok. sí tiene mucho que ver y esa es una observación muy interesante. Cuando ustedes compran, entonces, una computadora marca HP, marca Lenovo, marca Dell, cualquier marca que ustedes decidan adquirir, el fabricante de esta marca, de este componente, de este equipo, no es el mismo fabricante del sistema operativo. Eso hace que se requiera el uso de algunos programas que se llaman drivers, que se requiera el uso de software de terceros, ¿verdad? Para poder hacer que estos dos componentes, el hardware, ¿verdad? Del fabricante, de Lenovo, HP, cualquiera de todos estos, se integre con el sistema operativo Windows. ¿Qué pasa con eso? ¿O qué sucede con eso? Bueno, uno de los principales problemas que tiene Windows es que en sí el sistema operativo hace que la máquina, o más bien puede ser que entre los dos componentes, entre la marca, el modelo de la marca y el sistema operativo no exista una integración completa. Es decir, que la máquina no, que el sistema operativo no aproveche todas las capacidades de la computadora, ¿verdad? Porque el sistema operativo, en este caso Windows, es el que tiene que administrar todos esos recursos. Si eso sucede, aunque tengamos una super máquina, puede ser que el sistema operativo no aproveche correctamente la computadora. ¿Qué pasa con los productos de Apple? Los productos de Apple, al ser el mismo fabricante quien crea el hardware y quien crea el software, tiene una integración total, prácticamente simbiótica. Y eso hace que los equipos funcionen muy bien. Y una característica adicional, que obviamente comprar equipos Apple representa una inversión mayor que comprar un equipo de otra marca. Pero en la mayoría de los casos, la durabilidad de los equipos Apple son mucho mayor que al de los demás componentes, que al de las demás marcas, ¿verdad? Existiendo salvedades, porque son dispositivos electrónicos y puede ser que alguna vez alguno falle o algo por el estilo. Pero si ustedes se compran una computadora Apple, por lo general es un equipo que va a llegar a durar más de 6 años. Entonces, voy a poner un número loco, ¿verdad? Ustedes vienen y se compran una computadora de, no sé, de 650,000 colones en marca Apple. Si ustedes la cuidan bien, es un equipo que va a durar muchos años. En cambio, la vida útil de la mayoría de los equipos de otras marcas tiende a llegar a ser como máximo 3 años. Entonces, la inversión que ustedes realizaron en dos máquinas en ese mismo tiempo que tuvieron una Apple, puede ser que sea la misma inversión de haber comprado un equipo en marca Apple. Entonces, esa es una característica que muy pocas computadoras tienen y lo tiene la Apple porque es el mismo fabricante, ¿verdad? El que crea el sistema operativo y el que crea el hardware. Y además, que al ser de esta forma, eh, por lo general, la computadora se mantiene muy veloz con el pasar del tiempo. No le ocurre lo que le pasa a Windows, de que se crean un montón de archivos basura y temporales y una cosa y otra, y la máquina funcional. Ya al cabo de 3 años, aunque todo el computador esté bien, puede ser que la máquina esté un poco más lenta. Con Apple eso casi no sucede. Entonces, esa es una buena observación que hace el compañero Andrés. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer adicional.
Ok, vamos a avanzar. Entonces, este componente, la tarjeta madre, lo tiene absolutamente todos los dispositivos electrónicos hoy en día, con más o menos funciones, dependiendo del tipo de equipo, ¿verdad? Hay tarjetas madres que pueden permitir, no sé, un máximo de 16 gigas de memoria RAM. Hay otras que pueden permitir un máximo de 128 gigas de memoria RAM, 256 gigas, dependiendo del propósito, del funcionamiento. Van a tener más o menos puertos. Los puertos son los que nos permiten a nosotros conectar los periféricos. Es decir, que si yo necesito conectar una impresora, entonces voy a utilizar el puerto USB. Si necesito conectar unos parlantes, lo más probable es que utilice los puertos de colores que están a la izquierda de la imagen, en la parte como del medio, que hay uno rosado, verde y azul. Si conecto el monitor, voy a ocupar el puerto VGA o el HDMI. Entonces, dependiendo de lo que yo vaya a conectar, va a ser el puerto que yo voy a usar. Casi siempre son para periféricos, ¿verdad? Para componentes adicionales, que son los que me permiten a mí trabajar con la computadora. Y los internos, que es donde se ven ese montón ¿cómo se llama? De objetos, es donde voy a conectar la memoria RAM, los discos duros, la fuente de poder, las tarjetas de video y cualquier otro componente que vaya dentro de la computadora. Entonces, por eso es que recibe ese nombre, tarjeta madre, placa principal. Si este componente a nosotros se nos daña, ¿verdad? Si tenemos un fallo en la tarjeta madre, puede provocar o puede hacer que tengamos que cambiar no solamente la tarjeta madre en una computadora. Y les voy a explicar por qué. Si yo, por ejemplo, si yo compré una computadora de escritorio hace 3 años, ¿ok? Entonces, hace 3 años, el estándar que existía en memoria RAM era DDR3. Puede ser que yo hubiera comprado un procesador Core i5, pero la conexión del procesador era de una tecnología X, ¿verdad? De un tipo de puerto X. Hablemos de esos 3 componentes principales y la tarjeta madre. Se me dañó la tarjeta madre, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, solamente la tarjeta madre tengo dañada, el procesador está bien, la memoria está bien y todos los demás componentes están bien. Pero si yo voy ahorita a cambiar ese componente, puede ser que nadie me lo venda. Y no porque no me lo quieran vender, sino porque ya esa tecnología, ya esa generación de componentes ya no existe. Entonces, puede ser que para poder reparar mi computadora, tenga que cambiar ahora tarjeta madre, procesador y memoria RAM. Porque son los 3 tipos que cambian mucho en el mercado. Entonces, eso pasa mucho, bastante pasa, que a veces la gente tiene una computadora de escritorio y se le daña la tarjeta madre. Entonces uno le indica, bueno, se dañó la tarjeta madre. Ok, cambiémosla, pero es que no se puede cambiar solamente eso, hay que cambiar también el procesador y también la memoria, porque ya no existen tarjetas madres que nos funcionen con estos componentes. Entonces, ese es uno de los casos, ¿verdad? Que sucede cuando se reparan computadoras de escritorio, cosa que no sucede con las laptops, ¿verdad? Pero con la laptop pasa algo que podemos decir que es peor. Con las laptops, cuando se daña la tarjeta madre, casi nunca es reparable. No porque no se consiga repuesto, sino porque cambiar ese repuesto puede costar la mitad o hasta más de la mitad de lo que valía la computadora nueva o más de eso. Entonces, a veces mucha gente desiste de reparar una laptop cuando se daña la tarjeta madre porque es tan caro y no es que la gente la quiera vender, bueno, tal vez sí, tal vez hay gente que quiera vender la cara, pero no es necesariamente por eso, es porque los fabricantes de equipo electrónico y en general están deseando que sus cosas se dañen para que tengan que comprar más. Entonces, por eso es que tanto por la velocidad y por la actualización, pero mucho sucede porque los fabricantes están deseando que si a usted se le dañó algo, tenga que volver a comprarlo de nuevo. Entonces, es como una cuestión de ventas, ¿verdad? También. Hay algo que se llama la obsolescencia programada. No sé si alguien ha escuchado ese concepto antes. Obsolescencia programada. Es la vida útil de algún tipo de artículo, ¿verdad? Exactamente. O
exactamente. Ya los fabricantes utilizan este tipo de prácticas para hacer que los artículos, que cualquier cosa, tenga una cantidad determinada de vida útil. Y para ponerles un ejemplo, resulta que yo vengo y compro, eh, no sé, yo vengo y compro un bombillo, ¿verdad? Entonces, este bombillo ya ha sido probado tantas veces para hacer que sus componentes funcionen alrededor de más bien, alrededor de 500, 600 horas de estar encendido. ¿Ok? Entonces, si yo tengo más de ese tiempo encendido, o más bien, llegando a ese tiempo, ese bombillo se va a dañar solo. ¿Por qué? Porque ya sus componentes se han desgastado lo suficiente para hacer que falle. Entonces, la obsolescencia programada es esa práctica, ¿verdad? Que hacen los fabricantes para hacer que a usted se le dañen las cosas a tanto tiempo, a tantas horas de haber sido usado. Entonces, esa es una estrategia para pues, crear más consumismo, ¿verdad? Hacer que las cosas se vayan dañando eh, más fácilmente. Profe, pasa algo Dime. parecido con los teléfonos, digamos. Bueno, por ejemplo, hay actualizaciones, ¿verdad? Que ya no se permiten para algún tipo de teléfono, ¿verdad? Lo mismo de como, por ejemplo, el iPhone 6 ya no permite las actualizaciones del 8 para arriba, entonces usted tiene que, por necesidad, comprar el 8 para que ya se actualice a lo nuevo que viene, ¿verdad? Exactamente, y eso lo hacen, por ejemplo, y posibilitando que usted instale aplicaciones importantes. Entonces, puede ser que usted tenga un celular, puede ser que usted, permítame un segundito, dale un momentito, ya regreso con ustedes. Ok, ya volví. Entonces, puede ser que algunos fabricantes utilicen este tipo de estrategias para motivar a la persona o casi que acorralarla, ¿verdad? Para que no pueda utilizar sus aplicaciones favoritas y tenga que eh, moverse a otro dispositivo, comprar un dispositivo más moderno para poder seguir utilizándolos. Entonces, esa es una estrategia más que común, ¿verdad? Y está presente en prácticamente todo lo que usted adquiera, ¿verdad? Ya eso viene eh, hecho de esa forma, se invierten millones de dólares para hacer que las investigaciones lleguen al punto de poder programar las cosas para que se dañen al poco tiempo, ¿verdad? Un tiempo eh, X. Entonces, es lamentable, pero eso pasa. Eso y pasa mucho. Entonces, con las portátiles, si se daña la tarjeta madre, es muy probable que no se pueda reparar. Y si se consigue el repuesto, tenga que ser un repuesto traído del extranjero o algo por el estilo. ¿Verdad? Porque aquí en Costa Rica es muy poco visto el tema de los repuestos. Ok, las fuentes de poder. Este componente es el encargado de administrar la corriente hacia su computadora. Es decir, él se va a encargar de convertir la corriente alterna que está en la línea eléctrica residencial y convertirla en algo estable, en corriente directa. Voy a compartirles una pizarra para darles un ejemplo más claro. ¿Okay? Okay. Cuando ustedes eh, utilizan la corriente eléctrica de sus casas, ¿verdad? La corriente alterna. Este tipo de corriente es una corriente que varía. ¿Okay? Es una corriente que cambia con el pasar del tiempo. Es decir, puede ser que en este momento la corriente esté en un voltaje y al instante esté en otro. Eh, lo ideal es que esas variaciones no sean muy exabruptas, ¿verdad? Que no sean muy amplias. Casi Como a lo que se siempre, puede ser. casi siempre, la corriente eléctrica residencial se va a movilizar en un rango entre los 95 y los 125 voltios. ¿Okay? Esa es la intensidad de corriente que vamos a tener
en la corriente eléctrica residencial. Ella se va a movilizar en ese rango de frecuencias, en esa onda senoidal. Entonces, para las computadoras es imposible poder trabajar con corriente alterna, porque ellas en su estructura interna precisan de corrientes directas, es decir, de corrientes que no fluctúen de ninguna forma con el pasar del tiempo, ¿ok? Que sean corrientes totalmente estables. Entonces, van a requerir voltajes de 12 voltios, de 5 voltios, 1.5 voltios y voltajes negativos también, puede ser menos 1.5 voltios y algunos como esos. Entonces, ellos van a trabajar en voltajes como estos. No pueden utilizar la corriente alterna, sino que tienen que utilizar corriente directa. Entonces, la fuente de poder, en el caso del componente grande, y los cargadores de la laptop, lo que van a hacer es tomar esa corriente alterna, eliminar esa variación y brindarle a la computadora corriente directa. No sé si ustedes alguna vez han percibido o han visto que en sus casas en algún momento puede ser que haya rayería, puede ser, no sé, puede ser en cualquier momento, que los bombillos de su casa se ponen más incandescentes. O si tienen encendido un abanico, se pone como si fuera una turbina de avión o algo por el estilo. No sé si les ha pasado. Es profe, eso es como sensor de picos, ¿no? Le tira a uno más voltaje. Sí, Aquí es tan Ajá, frecuente eso que por eso mejor tengo un UPS. O sea, puede ser que algo se vaya a quemar o algo así. exactamente. Esas variaciones, cuando eso pasa, ¿verdad? Que nosotros, eh, es decir, nuestra corriente eléctrica residencial se va a mover en estos rangos que le digo, ¿verdad? Casi nunca son 95 voltios, pero sí puede existir esos casos. Casi siempre, hoy en día, se va a mover entre 100 y 120, ¿verdad? A mí se me pasa, profe, que a veces dispara mucho el breaker. Ajá, Aquí en la corriente a veces es lo que pasa, que se para cada rato el breaker. sí. Eso es malísimo, ¿verdad? Que eso suceda. Si se dispara el breaker, puede ser que exista alguna situación ahí de trasfondo que haga mal contacto o que eh, positivo y negativo se toquen. Y entonces, eso sí sería importante revisarlo. Entonces, miren, cuando la corriente eléctrica excede los niveles normales, ¿verdad? Se sale de este rango, ¿ok? Se sale del rango del parámetro normal, ¿ok? Digamos que se sale de este cuadro. La fuente de poder tiene dos opciones. Si es una fuente de poder de buen estado, perdón, de buena calidad, ella lo que va a hacer es que automáticamente se va a dañar. Inmediatamente ella va a quemar una resistencia que ella trae internamente y se va a dañar inevitablemente. Ella necesita dañarse para poder garantizar la protección de los demás componentes internos. Otra, que si la fuente de poder no es de tan buena calidad, va a dejar pasar el exceso de corriente hacia dentro del equipo, ¿verdad? Qué sé yo, no sé, un exceso de 150 voltios. Y entonces, estos voltajes que necesitábamos que fueran estables, estos de acá, se van a tornar inestables. Y un cambio de voltajes dentro de la computadora es fatal. Posiblemente se dañe la máquina. Entonces, eso que decía el compañero Claudio, de que es importante tener, de que él usa UPS, es una buena práctica. Sin embargo, no todas las UPS tienen regulador de corriente. Hay algunas que sí, hay otras que no. Entonces, si no tienen regulador, lo más probable es que la UPS lo que sirva es nada más para que si se va la corriente, que la computadora no se apague. Pero si tienen regulador de corriente, van a tener una resistencia extra a esas subidas de intensidad eléctrica. Entonces, es importante que si ustedes tienen computadora en casa, vigilen
las variaciones de corriente que puedan tener, ¿verdad? Ni que se pongan muy oscuros los bombillos por ratos, ni que tampoco se ponga demasiado incandescente la corriente, porque eso podría ser un indicador de que existan sobretensiones en la instalación eléctrica y que los equipos se dañen, ¿verdad? De hecho, el cargador de su teléfono convierte estos voltajes de 110 voltios, de 100 voltios, de 120, de 125 a 5 voltios. Su celular para cargarse utiliza 5 voltios exactos para poderse cargar. Eso es lo que utilizan los teléfonos, las tablets y muchos otros componentes. 5 voltios para poderse cargar. Entonces, ese es un detalle importante. En el caso de la laptop utilizan 19 voltios, 20 voltios, 21, 18.5. Dependiendo de la marca, se utiliza el voltaje. Así utiliza la cantidad de voltios dependiendo del equipo. Uy, chicos, veo que tienen mensajes aquí en el chat, pero no había podido verlos porque no me aparecían. Dice, profe, para usted, ¿qué es mejor? ¿Comprar una computadora prearmada o por piezas? Esta preguntita me la hizo Edison hace un rato. Edison, vea, dependiendo de los componentes que lleve la computadora, ¿cómo es que se llama? Por piezas. Porque, como en todo, ¿verdad? Existen marcas de marcas. Puede ser que yo, no sé, diga, voy a comprar una tarjeta madre para mi computadora, voy a armarla a mi gusto, entonces yo compro una tarjeta madre Zotac, ¿verdad? Zotac realmente, a pesar de que ha mejorado mucho con el pasar del tiempo, no es una buena marca. Por lo general es una marca que se daña muy fácilmente. Entonces, ya si se colocan componentes de marca Asus, de marca Gigabyte, eso van a ser máquinas más duraderas. O MSI, van a ser máquinas muy duraderas. Si se compra prearmada, lo que vamos a encontrar en el mercado hoy en día van a ser computadoras Dell, HP, Lenovo. Esas van a ser las que vamos a encontrar en máquinas prearmadas, por ejemplo, por lo menos en su mayoría en el mercado nacional. Las máquinas prearmadas casi siempre duran bastante, los componentes son bastante buenos, casi siempre duran bastante, pero no en todos los casos, pero sí hay una gran mayoría de computadoras prearmadas que duran un buen tiempo. Sí son más caras que una computadora armada, pero son un poquito de mayor durabilidad. Lo malo es que no podemos elegir las piezas a nuestro gusto. Entonces, al menos a mí sí me gusta armar la computadora por piezas. No me gusta comprarla prearmada, pero ya es una cuestión de gustos, ¿verdad? Ok. El case, con gusto eso. El case se le conoce casi siempre como CPU, ¿verdad? Ese es como su nombre, como su nombre coloquial. No se ve. Ok, aquí estoy viendo, sí que no se ve. Ya lo voy a poner. Okay. El case de la computadora. Esto que vemos aquí. Se le dice cajón, se le dice chasis, se le dice gabinete, se le dice un montón de formas. Pero también se le dice CPU, ¿verdad? Si le dice a usted, ¿dónde está el CPU? Entonces ya usted sabe que es este componente. Pero el CPU es el procesador de la computadora. Le podemos decir case. A mí me gusta decirle case, gabinete, cajón. Puede ser que sean metálicos, que sean plásticos. Pueden tener un montón de formatos, ¿verdad? Básicamente su función es albergar todos los demás componentes, ¿verdad? Guardarlo. Hay algunos que vienen con luces, hay algunos que vienen con tapa cerrada, hay otros que vienen con tapa acrílico, hay algunos que vienen con abanicos de colores. Formas y colores hay un montón, pero su función original es albergar estos componentes. ¿Okay? Las tarjetas de red. Okay, este es el dispositivo que nos va a permitir a nosotros conectarnos a la red o conectarnos a internet. Hay tarjetas de red Wi-Fi,
que utilizan tecnología Wi-Fi, hay otros que utilizan tecnología Bluetooth, no son iguales, la conexión es diferente. El Wi-Fi es una conexión más moderna que nos permite distancias más largas. El Bluetooth permite una distancia muy corta, apenas de centímetros. Con el Wi-Fi podemos tener distancias de metros, ¿verdad? Dependiendo del dispositivo que nos provea la conexión, ya sea el Wi-Fi o un access point, él va a trabajar más o menos a menor o mayor distancia. Y está la tarjeta de red cableada, que es la que vemos arriba. Estos son formatos para computadora de escritorio. Hoy en día, mucha gente asume de que si se utiliza conexión cableada es porque es una computadora vieja, pero no es así. Para redes empresariales, donde se requiere que la conexión sea realmente estable, sea realmente buena, se tienen que utilizar tarjetas de red cableadas, ¿verdad? Y para conexiones donde tal vez no sea tan importante compartir archivos o no se manejen, qué sé yo, sistemas de facturación. Entonces es probable que se utilicen tarjetas de red inalámbricas, ¿verdad? La laptop tiene una tarjetita de red inalámbrica, pero es más pequeñita. O sea, es un cuadrito muy pequeño, comparado a estas que son bastante grandes. Y no traen antenas de ese tipo. Las antenas de las laptops, de las tablets y de los celulares están detrás de la tapa del celular, de la tablet o de la laptop. En el caso de la laptop, están detrás de la pantalla. Entonces, se ponen ahí para que logren capturar mejor cobertura. Si están debajo o en la base, puede ser que capturen menor capacidad, ¿verdad? Menor ancho de banda. Vamos a avanzar. Las unidades de disco óptico, esas unidades ya casi están desapareciendo del mercado, ¿verdad? Si alguien ha comprado una computadora recientemente, puede ser que ya no viniera con unidad de disco, porque han sido muy reemplazadas por las memorias flash, ¿verdad? Por las llaves mallas. Fuera de eso, que la capacidad de almacenamiento era muy poca, ¿verdad? Los DVDs almacenaban hasta 4.33 gigas, los CDs almacenaban apenas 700 megabytes. Cambio usted la llave malla más pequeña que consigue en el mercado ahorita es de 16 gigas. Entonces es una memoria bastante más grande y reutilizable comparada a lo que son los discos DVDs. Las tarjetas de video. Este es el componente que les mencioné al principio, que podía ayudarle al procesador a procesar algunos tipos de datos. Si nosotros requerimos trabajar, qué sé yo, con programas de arquitectura, programas, qué sé yo, nosotros trabajemos en arquitectura, trabajemos en topografía, o simplemente nos gusta jugar juegos pesados, no sé, como juegos de fútbol, como juegos de carreras, juegos de aventura y demás. Entonces lo más probable es que requiramos por fuerza tener una tarjeta de video instalada en nuestra computadora. Ella lo que va a hacer es quitarle la carga de procesamiento gráfico al procesador y cargárselo ahora a este componente, a la tarjeta de video. De esa forma, se logra liberar el procesador y poner un procesador que es dedicado exclusivamente al manejo de instrucciones gráficas. Recuerden que al inicio les decía que algunos programas utilizan ciertos tipos de instrucciones. El Word, el Excel, el PowerPoint, utilizan instrucciones bastante livianas. Los juegos, los programas de arquitectura utilizan ¿cómo se llama? Instrucciones bastante más pesadas. Entonces, para esos casos, se requiere por fuerza de tarjetas de video. Las laptops también incorporan procesadores de video, pero no como tarjetas, sino como chips, muy parecidos a los procesadores. A veces me preguntan, profe, ¿se puede instalar una tarjeta de video en una laptop? No se puede, porque ya ella viene con los espacios definidos para no utilizar tarjetas de video. Si la trae de fábrica, excelente, sí puede, pero si no la trae, entonces
no tiene esa característica. ¿Okay? Entonces, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Algún comentario que quieran hacer? Ya casi terminamos. Hasta el momento todo bien, profe. Todo bien. Perfecto, perfecto. Ok. Aquí veo, bueno, Esther dice, la mía es Toshiba. Será buena. Por lo general, Toshiba es una buena marca en portátiles. Por lo general es una buena marca. El dilema con Toshiba hoy en día es que a pesar de que vendía muchos equipos, resulta que el negocio principal de Toshiba no era la venta de computadoras. A pesar de que, ¿cómo se llama? Hemos visto que mucha gente tenía computadoras Toshiba, al menos aquí en Latinoamérica, demasiada gente compró Toshiba en su momento. Pero el negocio de ellos no era las computadoras, era la venta de equipo médico, de computadoras para equipo médico, de máquina, de cosas relacionadas a medicina. Entonces, eliminaron la línea de portátiles y ahora se están dedicando exclusivamente a eso. Bueno, Dailam me pone que la es una Mac, como les decía ahora es una excelente marca. Por ahí me dicen de Compaq. Compaq es parte de la marca HP. En algún momento fueron marcas separadas. Hoy en día son Compaq es de la misma HP. Ahora se ven un poco menos que antes, pero sigue siendo de la misma compañía HP. Entonces, muchos de los componentes de HP le funcionan a Compaq y al revés también, por ser marcas hermanas. Okay. Okay, dice, profe, la mía es Acer, pero empezó a fallar el teclado y ya no enciende el cargador. Está bien, pero ya no da señales de que funcione. Ya no enciende el cargador. Con las Acer, dependiendo del modelo que sea, hoy en día las portátiles tienen una situación y estéticamente se ven muy bonitas, pero a la hora de repararlas es más complicado. Y no sé si será el caso de la laptop Acer de Rosemary, que yo no sé si alguna vez pusieron atención. En las laptops hay dos tipos de teclado que podemos ver, por lo menos en su forma o en su estructura a la hora de armarse. Existe el teclado que se coloca encima de la tapa superior de la laptop y existe el teclado que sale desde adentro de la laptop. Si a uno se le daña un teclado que sale desde adentro de la laptop, por lo general es más costoso repararlo que el que se pone por encima, porque hay que desarmar toda la portátil para poderlo reemplazar. Entonces, ese es un detalle. Y los cargadores se pueden reemplazar, pero si son cargadores originales, casi siempre salen un poquillo caros. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Y les voy a explicar. En el país, y como todos los países, depende del producto que se ingrese al país, paga más o menos impuestos, ¿verdad? Si yo ingreso, por ejemplo, un teclado de una laptop, paga un 13% de impuesto. Si yo ingreso un cargador o una batería, paga un 42,38% de impuesto por ingresarlo al país. Entonces, ese es un detalle. Ya levanté la mano. Bueno, Profe, hola, Esther, dime. hola. Profe, ya se me olvidó lo que le iba a preguntar. No, que le iba a preguntar. Esto que usted estaba mostrando, cada, de la memoria, todas esas cosas que usted estaba mostrando, que usted no lo podía enviar así como en hojitas para uno tener eso guardado. Sí, claro, eso está en documento, entonces yo se los voy a pasar para que lo tengan. Y si en algún momento lo quieren imprimir, lo puedan hacer y cualquier cosa por el estilo. Y usted, la otra preguntita es esta. Usted no se averigua así o preguntar si uno puede retirar así en físico, porque al menos mañana, el martes, yo voy a retirar en físico mis trabajos, entonces no sé si me quiere mandar algo
o algo, yo retiro en psico ahí aquí en la Rita. Vieras que en este caso, y yo consulté, pero el curso por ser virtual, como el momento que se ofertó era 100% virtual, eh, esa sería la dinámica. Yo le puedo enviar los documentos en digital todos, pero en físico como guía de trabajo no se va a trabajar. Entonces, sí te las puedo pasar en virtual Ujú. y Ok. a cualquiera. Así fue como para uno descargarlo, así, Ajá, o exactamente. darle copias. Sí, puede ser Ujú. Ok. imprimirlo o puede ser, ¿cómo es que se llama? Eh, verlo en el celular o en la computadora, ¿verdad? Vi que Samantha Ajá. levantó Es la que en mano. la computadora, Dime, pues que yo no tengo ¿cómo se llama? Descargado esto, porque ahorita yo la tenía aprendida la computadora, pero me pide que descargue esta aplicación, ¿cómo es? ¿cuál será? Que la Zoom. descargue, porque yo lo quería ver en la computadora, pero no me lo miraba. Pues entonces voy a decirle a mi hijo a ver si me puede descargar en la computadora, pero me habla de un virus. Mm, lo que tal vez podemos hacer es, yo le puedo ayudar también, digamos, darle los pasos o inclusive explicarle a su muchacho para que le pueda colaborar a usted para instalarlo. Eh, Cualquier cosita, tal La vez, profe, no le escucho. no, Se le fue, profe, se le fue. se me fue. Vamos a ver. Ya ahora sí Y ahora sí. profe, lo escucho. Ok. No, lo que le decía a Esther es que podría ser el lunes que nos contactemos y yo le pueda echar una manita explicándole ya sea a usted o a su muchacho cómo descargar el programa y que puedan usarlo desde la computadora. Eh, y bueno, el tema de la plataforma de Google Classroom todavía no se ha implementado, entonces en el momento que se haga también les puedo eh, echar una mano, ¿verdad? Para que no se preocupen con eso. Ah, ok, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. Vi que Samantha levantó la mano también. Buenas, profe. Verá, mi duda es con respecto al proyecto. Ajá, 200 en total de informática. ajá. Y tengo que poner la definición a la par o algo así, o Sí, solo las palabras. no, sería la definición a la par. Okay. Y yo estoy trabajando ahorita con mi papá. ¿Será que nosotros podemos trabajar aquí juntos? Sí, sí, lo pueden hacer juntos. Así como estamos haciéndolo ahorita. Sí, no, Que no mi hay papá problema. que mi papá se pase para el viernes. No hay problema. Ok. Sí, gracias. Bueno, con gusto. Ok, bueno, Chile y Sandy me preguntó cuál es la mejor marca para comprar una nueva portátil. Esa es una pregunta muy interesante y realmente no le puedo decir una mejor marca. Eh, es importante eh, entender que las marcas desarrollan equipos en base al propósito al que esperan que el cliente la utilice. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, para ponerles un caso. Eh, ¿Cuál marca? ¿Cuál marca? Se me fueron todas las marcas. Voy a hablar de Lenovo, que ahorita recuerdo dos modelos y tal vez ahorita me acuerde de otro. Lenovo tiene familias de portátiles. Entonces está la familia IdeaPad, eh, que es, digamos, la marca, la serie de consumo, ¿verdad? De clientes en particular, de casa, de oficina. eh, la serie IdeaPad es como la más extendida y está diseñada para ese tipo de clientes. Em, También tienen la serie Legión, que la serie Legión es dedicada para gente que va a jugar o para propósitos pesados, ¿verdad? Entonces ellos la venden con ese fin. Está ThinkPad, que es para empresas. Entonces, dentro de la misma marca Lenovo van a haber equipos que son mejores tanto en rendimiento
como en calidad. Y ahí entre esas tres le puedo decir que ThinkPad es la serie de marcas Lenovo que es más duradera, pero es más cara que la serie de iPad, porque es para empresas, y como es para empresas, ocupan que la van a utilizar gerentes de banco, la van a utilizar, no sé, gente que, digamos, que realmente la necesita para el trabajo, entonces se ocupa que no falle. Entonces, entre esos, y digamos, y les voy a contar un secreto que nadie quiere oír, es que en base a lo que les decía ahora de la obsolescencia programada, van a haber componentes como los discos duros que vienen en diferentes series. Eh, Hay discos duros, no sé, de una marca que se llama Western Digital, que es como la más extendida. Western Digital tiene la serie Blue, que es la serie azul. Ella viene predeterminada para trabajar 8 horas al día, 5 días a la semana, como si fuera una computadora de oficina. Entonces, su vida útil está basada en ese horario de trabajo. Si nosotros utilizamos esta máquina para trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, el disco duro se va a dañar más rápido porque estaba diseñado para trabajar en menos tiempo. Entonces, hay discos duros de la serie Black, que es la serie negra, que duran más tiempo. Vienen diseñados para trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, son muy duraderos, ¿verdad? Entonces, hay componentes así, que están hechos para fallar pronto. Si, por ejemplo, que Chile puso ahí en el chat, dice, la ocupo para estudio, trabajos de la U. Entonces, podría ser, yo tengo mi preferencia en marcas. Lenovo, Dell, son mis dos marcas preferidas, y Asus. Entonces, yo le diría que podría buscar un proceso, le diría que si puedo buscar disco sólido, sería lo mejor. Que sea una computadora que tenga disco sólido y que tenga un procesador Pentium Core i3 entre esos dos para que le rinda bien, para que no se ponga lenta y tenga más bien una computadora un poquito más sobrada para lo que usted necesita y así que pueda desempeñarse de una manera más apropiada, ¿verdad? Ok. Voy a continuar con la presentación. Igual si tiene alguna duda, nada más me escriben. Ok, escríbame ese nombre y muchas gracias. Se lo voy a pasar para que los pueda tener. Ok. Entonces, en los tipos de programas, tipos de software. Software de sistema. Software de sistema es, digamos, los programas esenciales de la computadora. En eso vamos a identificar el sistema operativo. Más adelante vamos a ahondar un poquito más en este tema. Pero para que se hagan una idea, el sistema operativo es el programa principal de la computadora. En el caso de la computadora va a ser Windows. Si ustedes tienen una computadora con Mac, va a ser Mac OS. Si tienen una computadora con Linux, lo más común es que tengamos Ubuntu. Si tenemos un celular, casi siempre va a ser Android o iOS. Y así hay muchos, ¿verdad? Algunos más extendidos que otros. En el caso de Windows, para computadoras tiene la cuota de mercado más alta. Más del 90% de las computadoras de todo el mundo tienen Windows. Entonces, ese es un detalle con el tema de los virus y con el tema de la compatibilidad. Okay. Aquí algunos ejemplos. Windows y Linux, que tiene un montón de distribuciones diferentes. Ubuntu, macOS, iOS, Android para celulares, iOS también para celulares Apple. Después existe el software de programación. Software de programación lo que nos va a permitir es crear otros programas, ¿verdad? Software de programación es un tipo diferente de programa porque está programado para recibir comandos o para recibir instrucciones que permitan programar o crear más programas. Entonces, si alguien alguna vez ha escuchado sobre la carrera de ingeniería de sistemas o conoce a alguien que sea ingeniero en sistemas, son gente que fue entrenada para poder desarrollar la lógica suficiente para poder crear programas a partir de otros, ¿verdad? Uno de la suite de programas más comunes es Visual Studio. Utiliza una serie de lenguajes de programación
de Microsoft como C++, C Sharp, Visual Basic y muchos otros. NetBeans es un gestor también de programación. Scratch, si alguno, o sea, en algún momento lo pudo ver tal vez en el colegio, en la escuela. Ya Scratch tiene mucho tiempo de estar en el Ministerio de Educación. Es un sistema de programación diferente, está basado en bloques. Para desarrollar la lógica es bastante bueno, bastante interesante. Eh, y lo puse ahí porque también es un lenguaje de programación, también es un sistema, un software de programación. Y después está el software de aplicación, que es donde nosotros nos vamos a concentrar en el curso. Okay, es el tipo de programa que utilizamos todos los días, ¿verdad? Cada uno de los programas, aplicaciones, utilidades que utilizamos en la computadora, ese es software de aplicación. Okay, entonces, ahí es donde nosotros nos vamos a centrar. Mucho de lo que hemos visto hoy va más atinente a otro tipo de curso, como de mantenimiento de computadoras y demás, pero y tiene mucho trasfondo, ¿verdad? Yo podría pasar hablando toda la noche solamente de procesadores, podría pasar hablando todo un día solamente de memoria RAM, desde las primeras hasta las últimas, pero eso no tiene realmente mucha utilidad práctica el día de hoy. Porque las primeras memorias RAM surgieron en los años 90, nada que ver con lo que tenemos hoy en día. O sea, no, sería un despropósito realmente aprender sobre tecnología tan antigua, eh, pero sí es importante que sepan cómo funciona en sí la computadora, ¿verdad? Para hacer un breve repaso, recordemos que nosotros interactuamos con la computadora a través de dispositivos que llamamos periféricos, como la pantalla, como el teclado, como el mouse, como el micrófono, como los parlantes. Lo que nosotros hacemos es enviar instrucciones, la computadora las recibe, las procesa y nos da respuestas, ¿verdad? Entonces, cuando yo presiono la letra A en el teclado, mi respuesta es que la letra A aparezca en la pantalla. Si yo presiono un clic sobre un icono o sobre un programa, la respuesta va a ser que ese programa se abra. Entonces, cada una de estos estímulos, de estos comandos que nosotros leemos a la computadora, van a resultar en una respuesta de parte de la computadora. Entonces, esa sería la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta referente a esto, a todo lo que hemos visto hoy. Todo bien. Okay, voy a compartirles unos segunditos nada más para que vean un programita que les voy a enviar, que es un simulador de ensamble de computadora. Espero que lo puedan ver. Este simulador, eso pues, ok, dice que está en pausa, ya la reunió otra vez. Ok, aquí está. Este simulador es parte de un curso de una compañía que se llama Cisco. Es una de las principales compañías de redes y toda una institución en temas de capacitaciones. Hay un curso llamado IT Essentials, que digamos es el curso de mantenimiento de computadoras que digamos se vería en la mayor parte de lugares. Este es un simulador. No va a ser nada evaluado en el curso, digamos, no va a ser algo que ustedes tengan que aprenderse para poder pasar el curso, algo por el estilo, simplemente un tema de, de conocimiento general de la parte informática, que este programa, este simulador, lo que nos permite es entender cómo se arma una computadora, ¿verdad? Entonces, él viene con, ¿cómo se llama? Las instrucciones, nosotros damos las instrucciones y le indicamos al programa en dónde queremos poner los tornillos, que ya aquí instalamos la fuente, después sigue la tarjeta madre, entonces tenemos que ir instalando componente por componente, colocarlo en el formato apropiado, ¿verdad? Entonces, dependiendo de, de cómo se llama, del componente que estamos instalando, entonces así lo vamos a ir realizando sobre el simulador. Es una manera apropiada, ¿verdad?
de aprender cómo se arma una computadora, por lo menos inicialmente, porque eh, por experiencia propia les digo que aprender a armar una computadora sin nunca haber armado una computadora es, es literalmente aprender cómo matar mi primera computadora. Porque así lo hice yo, traveseando computadoras. La primera vez que armé una máquina tenía 2 meses de tenerla y la dañé. Me la había comprado mi papá cuando estaba en el colegio y de travieso me puse a armarla y desarmarla y de una vez la dañé. Entonces, es una buena forma de que ustedes vean de qué se trata cada cosa, qué es lo que estamos armando aquí. Esto está en español, entonces ahí pueden ir viendo qué es lo que se necesita poner y es una manera sencilla de poderlo hacer. Para los que tienen Mac, entonces les voy a pasar un link que no descargan el programa, sino que lo ejecutan en la web, porque ese programa viene diseñado para Windows, entonces no les va a servir así como yo se los pase eh, como un archivo. ¿Ok? Rosemary me pone, profe, yo llevé Cisco. Excelente, excelente, qué dicha. Entonces imagino que usted conoce varias cositas ahí de las que podríamos hablar. Solo un módulo. Profe, sí, solo llegué primero. Solo yo el primero. Pero imagino, el primero es este, IT Essentials, ¿verdad? Profe, es mucha. Sí, es que es mucho. Sí, sí, Cisco es bastante grande. Profe, es que yo llevé un técnico medio en informática empresarial. Ah, bueno. Profe. Sí, sí, entonces fijo lo tuvo que haber Y llevado. entonces, sí, entonces, y redes también, y todo, todo, programación, todo. Sí, claro, Y de eso. hecho, profe, me pasó un chile Ajá. que yo desarmé una compu de escritorio y me sobraron piezas. Y igual una lacto, me sobraron tornillos. Sí, No fue mi fuerte el mantenimiento. eso pasa, pero realmente mantenimiento es práctica, práctica. Porque aunque se para el dueño de Cisco a explicarle a uno IT Essentials, eh, hasta que uno no practique, eh, no, o sea, realmente no va a adquirir el conocimiento necesario para poderlo ejercer. Porque todos los días salen componentes nuevos, formas de armar las computadoras nuevas. Entonces realmente solo la práctica le puede dar a uno ese conocimiento. Pero qué dicha saber que lo llevó. Ok. Y veo que Samantha levantó la mano también. Hola, profe. Mira, tengo una duda sobre el Google Classroom. Ajá, Me dice que no tengo ninguna clase este, programada ni nada. ¿Cómo hago para yo enviarle los archivos cuando ya yo tenga listo? Porque pues, ahorita tengo 126 palabras. ajá. Me hacen falta unas cuantas y ya puedo tener el proyecto listo, digámosle, para un día o dos Sí. para podérselo enviar. Vea, la otra semana vamos a ver ya la plataforma, porque quería tenerla un poquito retroalimentada para que fuera un poco más sencillo ver cómo funciona, porque si la presento en blanco, pues no va a tener mucha gracia, ¿verdad? Entonces, la otra semana ya la van a ver y ahí yo les abro el espacio para que si quiere la pueda entregar a través de ahí. No es necesario que sea la otra semana, ¿verdad? Tienen tiempo bastante, hasta noviembre, entonces, pues si la quiere entregar de una vez, no hay ningún problema. Ok. Y, perfecto. Y veo que Shirley también levantó la mano. Profe, Esta eh, tarea, digamos, puede usarla mi papá y yo, así en grupo. Sí, lo pueden hacer en parejas, no hay problema. Ahora sí, dime, Shirley. profe, yo la verdad de esa plataforma de la que hablan, de Google Classroom, no sé nada, No, no, ni sabía que existía. no es problema, no es problema. Sí puede, eh, en el celular, usted podría Ajá, buscarla ahí en el Play Store, ¿verdad? O en la App Store, y podría descargarla ajá, para que la otra semana la pueda tener, digamos, lista.
Y ok. yo desde antemano les voy a pasar un video para que ustedes sepan cómo acceder desde la computadora. Por si alguien la va a usar desde la computadora, lo puede hacer. Si alguien la va a usar desde el celular, lo puede hacer. Y que no tengan dificultades a la hora de accesar, la verdad. Pero es muy sencilla, muy sencilla. Está bien, profe. Entonces en la app se descarga. Exactamente. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ok. Entonces, llegamos al final de la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Ah, se me olvidaba. Voy a pasarles al chat de WhatsApp. Vamos a ver si me carga desde aquí donde estoy en este momento. Si me carga, si no lo envío desde mi WhatsApp ahorita. Les voy a compartir ya no dije nada. Les voy a compartir un rompecabezas sobre uno de los componentes que acabamos de ver. Entonces, para que lo puedan armar ahí y manden ahí el pantallazo de cuando lo completaron. Nada más ahí como para una actividad final. Pero ya hemos terminado por el día de hoy. Yo les agradezco muchísimo la compañía. Espero que les haya gustado la clase. La otra clase va a ser no relacionada ya directamente al hardware, ya un poco más relacionada al software y a la introducción de lo que vamos a ir realizando. Pero de verdad que espero que podamos vernos todos. Si Dios quiere y si el internet me lo permite, también, si los dos me lo permiten, esta semana el fin de semana subo las dos clases para que estén accesibles para cuando las quieran revisar, o si algún otro compañero no se pudo conectar el día de hoy, que estén ahí. Entonces, si alguno tiene algún comentario, lo puede hacer, y si no, ya vamos terminando la clase de hoy. Chao, profe. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas No, noches. profe, de mi parte No, sería todo. profe, Muchísimas muchas gracias. gracias. Buenas noches. Perfecto, Claudio. Buenas noches, Samantha. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Chao, Gracias, Gracias. profesor. felicidades a Estuvo todos. muy entretenida la clase. Perfecto, qué dicha. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Saludos, Gerald. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Buenas Alexis. noches. Buenas Chao, buenas noches. noches.